de nuestra ciudad. 1989 se titula el nuevo libro de la periodista María Elvira Samper, una de las periodistas más importantes del país, que ha condensado en este libro lo que fue la violencia que vivió Colombia hace 30 años. Ha cambiado el país en estos 30 años, ha variado la violencia. Algunas personas dirán que la violencia en Colombia se sigue manteniendo, ha variado quizá con el desarme de algunos grupos, quizá el narcotráfico ha mutado hacia otras tendencias, pero la violencia permanece. Vamos a hablar hoy aquí en Canal Capital con María Elvira Samper sobre su libro, sobre su obra, sobre cómo hizo para reconstruir en un solo libro todo lo que fue un año bastante difícil para nuestro país. ¿Y qué piensa hoy María Elvira Samper del año que estamos viviendo 30 años después? Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Opina Bogotá. Es sin lugar a dudas un documento histórico que todos debemos tener en cuenta, porque explica muy bien ese escenario de violencia, de polarización, de buenos y malos, en el que seguimos desafortunadamente dando vueltas, como muy bien nos explicará María Elvira Samper más adelante, porque aquí lo mencionamos la semana pasada, sí. Es como si estuviéramos devolviéndonos, como si el país no quisiera avanzar y dejar atrás una serie de páginas muy trágicas. Páginas que se escribieron en ese 1989, porque aunque muchas cosas sí han cambiado, parece que siguiéramos anclados en el pasado y no estuviéramos dispuestos a dar los pasos necesarios para salir de eso. Por eso, qué bueno que podamos entender nuestra historia. Dicen que si la entendemos, no la repetiríamos, pero en Colombia parece que definitivamente no aprendemos. Así es, y con esa frase que usted dice, Erika, introduzco esta entrevista con María Elvira Samper. Dice aquí el libro en su parte, en la parte de atrás, dice: un cronista que no cuestiona el pasado no es capaz de comprender la dimensión de lo vivido. María Elvira Samper, bienvenida a Canal Capital, muy buenas noches. Sí, Erika, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Bueno, a mí me emociona mucho porque al fin y al cabo ella es una maestra del periodismo. Y ha estado aquí en Canal Capital haciendo debates, entrevistas, así es. Para todos los periodistas es un gusto poder Erika, muchas gracias. Claro, a una entrevistadora. Bueno, María, claro, María, usted fue una periodista, de alguna manera testigo de primera línea de lo que fue la violencia en 1989. Quiero preguntarle qué la animó, qué la llevó a escribir este libro de investigación, este libro de historia, pero también este libro de crónicas, de entrevistas, porque hay entrevistas. Mira, le cuento, el mérito no es mío, el de la iniciativa, es Planeta. Me llama uno de sus editores, Edgar Telles, y me dice: Mona, como me dicen a mí mis amigos, ¿por qué no se escribe un libro sobre lo que pasó en el 89, 2019? Son 30 años de ese año que fue tan violento en Colombia. Entonces le dije, bueno, déjeme, yo pienso, yo miro, y empiezo a leer, y empiezo a mirar, son tantas las cosas que se han escrito que le dije, oiga, yo creo que yo no tengo nada que aportar. Me parece que está dicho mucho. Entonces me dijo, no, métale. Bueno, entonces empecé y dije, bueno, ¿qué hago? Entonces me propuse como una estructura, digamos, acoto primero, no es un libro de historia, ni mucho menos, no pretendo ser historiadora, no es un libro académico, es un libro periodístico contextualizado de los hechos que marcaron ese año, que es, si no el más violento, uno de los más violentos de nuestra historia reciente. Entonces empecé a investigar en todos los archivos de los periódicos nacionales, de los periódicos locales en algunos casos, de las revistas. En ese momento básicamente pues Semana, y además me encuentro con que mucho de lo que me encontré eran cosas escritas por nosotros mismos en Semana. Y entonces estructuré como un capítulo inicial de contexto de qué era el gobierno de Vargas, cuáles eran como sus líneas y a qué se enfrentó, cuáles eran los desafíos de ese gobierno. Y en segundo, el más grande, el más grueso, es mes por mes empecé a explorar qué había pasado en términos de violencia, sobre todo en la violencia atravesada por el narcotráfico. Obviamente estábamos enfrentados a la guerrilla también, eso lo pongo en un anexo porque no fue como el propósito, porque los intereses y los desafíos del gobierno habían cambiado. Si bien durante el gobierno de Betancur el gran desafío era un poco la guerrilla, y abre el proceso de apertura política y plantea y termina en los acuerdos de la Uribe, Barco enfrenta el auge paramilitar, el asesinato indiscriminado de los militantes de la UP y de sus bases sociales,
está la guerra de los carteles, está la guerra verde, un capítulo más de la guerra verde, guerra entre esmeralderos, está todo el narcoterrorismo, porque estábamos acostumbrados a que la violencia era rural, la veíamos desde las ciudades porque era el enfrentamiento en los sectores apartados, en la Colombia profunda, con las guerrillas, y aquí empezamos a ver cómo esa violencia alimentada por el narcotráfico empieza a golpear a las ciudades, y más concretamente Medellín y Bogotá eran como epicentros de esa violencia narcoterrorista, con la intención de los carteles de arrodillar al Estado y a la sociedad para tumbarles tradición. Bueno, hay un punto que es fundamental y es lo que tiene que ver, y ella lo mencionaba hace un momento, y decir, María Elvira, el narcotráfico pone en jaque realmente al país en ese año, 1989, y por supuesto al gobierno de Virgilio Barco. El narcotráfico, que es transversal a todas las formas de violencia que en ese momento está afrontando el país. ¿Cuál es el papel del Estado, del mismo gobierno, de las instituciones, de la fuerza pública, de los militares, de la policía y de la sociedad en general, de acuerdo con lo que usted pudo investigar? Mire, se da uno cuenta, digamos, que el narcotráfico era un asunto como de bajo nivel o de segundo nivel en el gobierno de Betancur, y empieza a adquirir una dimensión distinta y empieza a ser como... La sociedad empieza a darse cuenta de qué está ahí detrás y qué está creciendo con el asesinato de Lara. Entonces un poco las prioridades cambian, o por lo menos el narcotráfico empieza a destacarse como un problema de verdad de fondo y grave de la sociedad, y Barco se ve enfrentado a ese problema que se manifiesta en múltiples violencias. Y usted se encuentra a un Estado con unas instituciones débiles, un aparato judicial frágil, un código penal que se queda corto, una constitución que se queda corta para enfrentar los desafíos, y todo ese cúmulo de fragilidades y debilidades, unas instituciones permeadas, corruptas. Por ejemplo, hay corrupción en la policía, corrupción en el ejército. Entonces es un Estado que se ve, usted lo dijo muy bien, en un momento se habló de un Estado fallido, hay unos que cuestionan y dicen no era un Estado fallido, pero fue un Estado al borde del colapso. Y una sociedad que empieza a darse cuenta de que la están atacando, porque las bombas son indiscriminadas, es la bomba del DAS, cuánta gente dejó muerta, el avión de Avianca, son 170 y pico de personas inocentes muertas porque supuestamente el atentado era